Muy buenos días, mi nombre es Dayan Maleiby Garzón Cadena, soy estudiante de primer semestre de la carrera Administración en Salud. Mi curso se llama Biología Celular y Molecular. Mi director de curso es Carolina Jaime y el día de hoy vamos a hablar de las biomoléculas orgánicas. ¿Qué es una biomolécula? Las biomoléculas son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, los cuales constituyen las biomoléculas, que son los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos 6 elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, permiten la formación de enlaces múltiples, dobles y triples, permiten la posibilidad de que con pocos elementos se dé una enorme variedad de grupos funcionales con propiedades químicas y físicas diferentes. Vamos a hablar entonces de los glúcidos. Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, tienen enlaces químicos difíciles de romper de tipo covalente, pero que almacenan gran cantidad de energía que es liberada cuando la molécula es oxidada. Las formas biológicas primarias de almacenamiento de consumo de energía son glucosa, glucógeno y celulosa. Sus funciones. Desempeñan 2 papeles fundamentales en los seres vivos. Por un lado, son moléculas energéticas de uso inmediato para las células, como la glucosa, o que se almacenan para su posterior consumo, como el almidón y el glucógeno. Por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función estructural, ya que forman parte de la pared celular de los vegetales, celulosa, o de la cutícula de los artrópodos. Función energética. Son los responsables de mantener la actividad de los músculos, la temperatura corporal, de la presión arterial, el correcto funcionamiento del intestino y la actividad de las neuronas. Los glúcidos, aparte de tener función de aportar energía inmediatamente a las células, también proporcionan energía de reserva a las células. Función estructural. Algunos polisacáridos forman estructuras esqueléticas muy resistentes como la celulosa de las paredes de las células vegetales y la quitina de la cutícula de los artrópodos. Los glúcidos a su vez se clasifican o son de tipo monosacáridos, discáridos, polisacáridos, oligosacáridos. Ahora bien, entonces vamos a hablar del metabolismo de los glúcidos. En el tubo digestivo, los polisacáridos de la dieta son hidrolizados por las glucosidas de los jugos digestivos, rindiendo monosacáridos que son los productos digestivos finales. Estos son absorbidos por las células del epitelio intestinal e ingresan en el hígado a través de la circulación portal, donde alrededor del 60% son metabolizados. En el hígado, la glucosa también se puede transformar en lípidos que se transportan posteriormente al tejido adiposo. El músculo es un tejido en el que la fermentación representa una ruta metabólica muy importante, ya que las células musculares pueden vivir durante largos periodos de tiempo en ambiente con baja concentración de oxígeno. Cuando estas células están trabajando activamente, su requerimiento de energía excede su capacidad de continuar con el metabolismo oxidativo de los hidratos de carbono, puesto que la velocidad de esta oxidación está limitada por la velocidad a la que el oxígeno puede ser renovado en la sangre. El músculo, al contrario que otros tejidos, produce grandes cantidades de lactato que se vierten en la sangre y retoman al hígado para ser transformados en glucosa, proceso metabólico conocido como el ciclo de Cori. Ahora bien, entonces vamos a hablar de los lípidos. Son un grupo muy diverso de compuestos orgánicos formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, pudiendo contener en ocasiones azufre, nitrógeno y fósforo. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos vivientes, entre ellas la de la reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides.
Los lípidos tienen como característica principal el ser hidrófobo, que quiere decir que son insolubles en el agua y son solubles en disolventes orgánicos. Clasificación bioquímica. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se dividen en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, que son los lípidos saponificables, o los que no los posean, que son lípidos insaponificables. Entonces, pues esta es la división: saponificables, insaponificables. Los saponificables son los semejantes a las ceras, grasas, y que tienen enlaces éster y pueden hidrolizarse. Estos a su vez pueden ser simples, que son aglicéridos o séridos, y pueden ser complejos. En este grupo encontramos los fosfolípidos, los fosfoglicéridos, fosfoesfinocolípidos, glucolípidos, cerebrosídeos, gangliosídeos. Los lípidos saponificables. Estos no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. En este grupo están los terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que se destacan: estructural, enzimática, inmunológica, protectora defensiva, contráctil, homeostática, producción de costras, transducción de señales. Debido a sus funciones se pueden clasificar en catalasis, reguladoras, estructural, defensiva, transporte y receptoras. Tienen una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria, que la podemos ver en nuestra imagen. La clasificación puede ser según su forma y según su composición química. Según su forma, pueden ser fibrosas, pueden ser globulares y pueden ser mixtas. La forma de las proteínas están estrechamente ligadas con su función. Según su composición química, pueden ser simples o pueden ser conjugadas. En las simples encontramos la albumina, en las conjugadas encontramos las nucleoproteínas, lipoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas, glicoproteínas, metalproteínas y fosfoproteínas. Ahora bien, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. La composición de los ácidos nucleicos son nucleótido, una molécula orgánica compuesta por tres componentes, que es una base nitrogenada, una purina o purimidina, una pentosa, una ribosa o desoxirribosa. Según el ácido nucleico, un grupo de fosfato causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos y que le brindan características ácidas. Principales funciones biológicas de los ácidos nucleicos. Primero, el ADN almacena la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilita su transmisión de una generación a otra. Esto es lo que principalmente puede hacer el ácido nucleico. Su estructura puede ser primaria, puede ser secundaria y puede ser terciaria. Ahora bien, vamos a hablar del ADN. El ADN son las instrucciones que se pasan de los organismos adultos a sus descendientes durante
la producción. El ADN se encuentra dentro de un área de compartimiento dentro de las células llamada núcleo. Cada molécula de ADN debe ser empaquetada de forma muy compacta y precisa. Esta forma súper empaquetada del ADN se denomina cromosoma. También encontramos el ARN. El ARN es el ácido ribonucleico, es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos, está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus como el ARN. Como el ADN, el ARN está formado por una cadena de monómeros repetitivos llamados nucleótidos. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster cargados por tres componentes: un monosacárido de 5 carbonos llamado riboso, un grupo de fosfato, una base nitrogenada que puede ser adenina, citosina, guanina y uracila. Como ya lo decíamos, entonces puede ser el ADN y el ARN, puede ser de estructura primaria, estructura secundaria y estructura terciaria. Existen tres tipos de ARN, que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. El mensajero origina al copiar un segmento de ADN que tiene la formación para una determinada proteína, lo que se conoce como gen. La de transferencia, esta molécula interviene en la descodificación del mensaje y se une por una parte a la molécula de ARN mensajero y por la otra al aminoácido correspondiente al triplete. El ribosómico, este tipo de ARN, se une a un grupo de proteínas llamadas proteínas ribosómicas con la finalidad de constituir los ribosomas, que son estructuras localizadas en el citoplasma de las células y que tienen como función llevar a cabo procesos de transducción. Así como encontramos unas biomoléculas orgánicas, también encontramos biomoléculas inorgánicas. Estas son el agua, las sales minerales, el oxígeno y el dióxido de carbono. Pues las quería nombrar para que ustedes pues también las tengan en cuenta. Encontramos la bibliografía en la cual me basé para poder hacer el trabajo. Espero que esta presentación sea de su interés y les sirva mucho. Muchísimas gracias y que tengan buen día.